Hoy quiero hablaros de los rotuladores Karin, los últimos que he tenido la oportunidad de probar. Los Karin se presentan en varios formatos. Uno es el Brush Marker Pro, como esta caja de aquí, pero también tenemos los Deco Brush, y hay varias diferencias entre los formatos que nos presentan. Los Deco Brush son acrílicos de punta flexible con base de tinta líquida, mientras que los Brush Marker también tienen tinta líquida pero son de base de acuarela. Vamos a hablar primero de los Brush Marker Pro. Me hice con una caja de 63 colores que, como veis, es una gama muy completa. Hay otra caja más grande que incluye 15 colores neón, pero yo la tengo comprada aparte, así que decidí comprarme la caja más pequeña. Tiene todos los colores de la gama y además cuenta con un imán dentro de la caja, lo que hace muy práctico el poder guardarlos. Por otro lado, los Deco Brush, que son de base acrílica, vienen en varias cajas de paletas distintas, en este caso pasteles, pero tenéis azules, color carne. Esta caja cuenta con una hoja para que podáis hacer pruebas y probar los colores. Aparte, podemos encontrar esta caja de colores metalizados con un pigmento no tóxico y que viene en su cajita, como veis, de metal, y que os encantará si, como a mí, os gustan los brillos metalizados y los rotuladores. Como veis, la gama es muy completita y además se puede pintar en cualquier superficie, en metal, en papel, en madera, en vidrio. Viene en su cajita aparte, al margen del resto de las gamas, y la verdad es que es muy práctica y muy bonita. Además, el color es resistente a la luz y el agua, así que un 10. Os voy a hablar ahora de los Brush Marker Pro. Estos rotuladores son unos rotuladores a base de agua, no son tóxicos y cuentan con una punta en forma de pincel que facilita trabajar con ellos en técnicas acuarelables. La verdad es que la gama es muy completa y os voy a enseñar varios truquis para que podáis usarlo de forma correcta. Primero vamos a aplicar el primer color, en este caso el morado, y luego vamos a aplicar este rosa. No se ve muy bien en cámara, para que veáis cómo se puede hacer una combinación de colores. Aplicamos sobre el color anterior y, como veis, los colores se mezclan bastante bien, aunque no tan bien como me gustaría. A lo mejor es por los colores elegidos. Por eso voy a probar ahora este amarillo para ver qué tal funciona con el rosa de antes. Como podéis comprobar, este color se fusiona mucho mejor con el anterior y deja un tono anaranjado entre los dos colores. Algo que no había mencionado antes es que en la caja vienen 3 rotuladores, que son el blender, el difuminador o el mezclador, como queráis llamarlo, que funciona para que esta mezcla de colores sea mucho mejor y mucho más suave, pudiendo también difuminar los colores que ya hemos aplicado anteriormente. Vamos ahora a probar otra técnica que se puede realizar con estos rotuladores, que consiste en conseguir un degradado juntando las puntas de 2 rotuladores. Técnicamente, si juntamos las puntas de estos 2 rotuladores o cualquier otro durante 20 a 60 segundos, el color del de arriba se traspasará a la punta del de abajo, consiguiendo un efecto degradado muy bonito con el que en nuestro papel podremos conseguir un efecto parecido a este. En estos 2 colores en concreto no se nota mucho, pero si os fijáis, al principio hay un tono como más rosáceo y luego va pasando al amarillo de forma gradual. Podemos tenerlo más tiempo si queremos que el degradado dure más. En este caso, al haberlo tenido unos segundos más, el amarillo no vuelve a su color original hasta un poquito después y se puede apreciar en las 2 muestras. Ahora vamos a probar el rosa anterior con el morado, ya que el contraste entre colores es mucho mayor y se podrá apreciar mucho mejor sobre el papel. Ya se puede apreciar en la punta el color, así que vamos a probarlo y, como veis, se nota bastante más que con el amarillo y tarda bastante el rosa en recuperar el color original que tenía. Ya está limpio de morado y, como veis, el degradado ha quedado perfecto.
Como os comentaba antes, también hay una gama de colores neón que es muy práctica y muy bonita si os gustan los colores chillones como a mí, que se puede comprar aparte o dentro de la propia caja. Os voy a hacer una demostración de cómo quedarían los colores neón en papel y como veis son muy parecidos a cualquier rotulador, marcador fluorescente, pero con la ventaja de que al ser acuarelables se pueden mezclar y además queda con un color súper brillante e intenso. Mirad lo bonitos que quedan. Una de las cosas buenas que tienen es que al ser rotuladores Carin y ser de la parte de la gama Brush Marker, podemos mezclarlos igual que hemos hecho con los otros. Los de EcoBrush también se puede, así que si nos gusta hacer degradados con colores neón, pues aquí tenéis el resultado. La punta casi siempre se limpiará sola después de haber usado todo el color residual, pero si no, podéis limpiar la punta con agua, sumergiéndola un poquito en agua hasta que se haya ido el color residual, porque con los usos se puede ensuciar la punta, que es de nylon, pero con agua se va todo el color residual. Los otros rotuladores de la marca Carin de los que os quería hablar son los de EcoBrush. Y yo desgraciadamente solo tengo una cajita, que es la de colores pastel, como veis, pero hay más, hay colores piel, hay colores azules. Esta gama es muy completita y os voy a enseñar cómo se usa. A simple vista ya se puede observar que estos rotuladores de EcoBrush, que es como se llaman, o de EcoBrush, son distintos en imagen a los Brush Marker, aunque sean de la misma marca. Pero la verdad es que son muy complementarios y os voy a enseñar cómo los Brush Marker y los de EcoBrush se pueden complementar. Primero he aplicado una capa con los rotuladores acuarelables, que son los Brush Marker, y por encima voy a utilizar los de EcoBrush, que son de base acrílica. Como podéis ver, cubre a la perfección por encima del color base. A mí es algo que me sorprendió muchísimo y que utilizo en mis dibujos para dar toques de color allá donde no quiero que se mezclen los colores. Y además, bueno, en este caso el contraste, pues como veis, se nota bastante. Como ya habréis podido intuir por mis palabras, a mí los Carin Markers me han gustado mucho, sobre todo la posibilidad de usar acrílicos sobre otros colores, que es algo que mis otros rotuladores no hacen. Por lo que en este caso los recomiendo mucho. Estoy muy contenta. Gracias por verme y os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!